Sí. Hola, ¿cómo están todos y todas? Muy buenas tardes. Les queríamos dar la bienvenida. Le habla la doctora Lona Urquieta, presidenta del Departamento de Salud Pública, del Departamento de Salud Pública del Regional Valparaíso, ya del Colegio Médico Regional. Estamos muy contentos con este conversatorio que organizamos como departamento. Darle especialmente las gracias al doctor Pedro Urán, que se contactó con algunos de nuestros invitados hoy día, obviamente a la directiva del Nacional, que hay algunos consejeros aquí presentes también, Parece que van a por haber tener que contactado venir. a la doctora Ana María Arriagada, la doctora Silva también, que la contactó hace mucho tiempo, porque sabemos que una agenda que es bastante acotada y hoy día Sí, tuvimos el gusto de tenerla además acá me todo ha el día, tocado un par de. porque No, también fue sí. la Asamblea de los Médicos Generales de Zona. Bien, hoy día me toca presentarlos, darle la bienvenida también a todas las personas que nos están acompañando por el Zoom en esta actividad híbrida. Es difícil llegar un día después del trabajo a un conversatorio, pero sabemos que hay mucho interés porque este conversatorio, como el nombre lo dice, presenta un desafío, ¿cierto? Salud en tiempos de ajuste presupuestario no es fácil. ¿Cómo nos ajustamos? Cómo nos toca la austeridad, ¿cierto? ¿Qué riesgos conlleva aquello? Y para hablar de eso quisimos tener las tres miradas. Lamentablemente les voy a tener que contar que el doctor Juan Patricio Castro no va a poder participar, nos presentó sus excusas ayer en la tarde, ¿cierto? Pero queríamos tener esa visión del servicio de salud que sabemos que de todas maneras la vamos a representar con todas las personas que están participando en este conversatorio. Pero como exponentes tenemos a dos personas que sin duda van a poner su mirada desde sus puestos actuales y también desde todo lo que conocemos como el sistema de salud, ¿cierto? Tenemos al señor Nicolás Dujalde, así que muchas gracias. Él es director de Salud Municipal del Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Huechuraba, así que también gracias por venir desde allá presencialmente a nuestro colegio médico como regional. Y a la doctora Ana María Arriagada, ¿cierto? Que todos ya la conocen, que es nuestra presidenta nacional y que tiene también la visión y recoge todas las cosas que le estamos siempre diciendo a los colegas, que somos bien demandantes, ¿cierto? La mirada con el ministerio, cómo ella, en su rol también, tiene esta permanente acción en distintos puntos de la salud. Y yo solo les voy a dar la bienvenida porque hoy día nos va a moderar nuestro presidente regional, el doctor Ignacio Latorre, a quien también agradezco por siempre participar en las actividades del Departamento de Salud Pública, que además el doctor de la Torre, de estar siempre muy pendiente de todas las escuchas a los médicos, las demandas y ser muchas veces nuestro vocero también públicamente en distintas instancias de prensa, de entrevistas, etcétera, trabaja dentro de la red pública de salud en un hospital, así que sin duda nos va a representar también muy bien con esa mirada que hoy día nos faltó un poquito que queríamos de servicio de salud y una parte un poquito más hospitalaria quizás, además de la atención primaria que vamos a tener muy bien representada y que yo soy APS Lover, así que yo creo que ahí está la base, siempre creo que ahí debieran estar todas las fichas, pero bueno, nos toca todo, el próximo año más hay reformas, ¿cierto?, de cómo va a cambiar el financiamiento también en los municipios, más el ajuste que tuvimos este año, ¿cierto?, los decretos que fueron saliendo, cómo se ha ido desarrollando, los recursos que vienen, ahora el nuevo anuncio en la cuenta pública del Ministerio de que para el 2028 se espera que todas las patologías oncológicas sean GES, y todos siempre nos preguntamos, bueno, ¿y dónde están los recursos? Es la primera pregunta que viene, ¿cierto? Además de la gobernanza, de cómo nos ordenamos, pero también qué dejamos de hacer, el costo de oportunidad que tiene poner las prioridades en una cosa y dejar de ponerla en otra. Hoy día vamos a hablar más de plata, pero sin duda que todos los temas se cruzan, así que no quiero tomarme más el micrófono y dejo con usted al doctor Ignacio Latorre para que modere este conversatorio y también a los panelistas. Gracias, Lorna. Y agradecer a las personas que están conectadas y, por supuesto, a quienes vinieron. Creo que de momento que seamos capaces de conversar estos temas, también podemos darle una profundidad distinta con una mirada que nos resulta propia. Así que no pretendemos que de aquí salga la verdad única, sino que probablemente tengamos argumentos y probablemente seamos capaces de tener una mirada colaborativa y una mirada que recoja aspectos que son distintos. Por eso nos parecía tan vital esta combinación desde un enfoque APS, desde un municipio determinado con características específicas que está tratando
de implementar ciertos giros, pero también una mirada desde un servicio de salud en particular, que es otro de las formas operativas de llevar adelante la salud, y también la mirada de nuestra presidenta nacional como la mirada del Colegio Médico, no tanto porque la presidenta en particular hoy tenga una visión específica, sino porque además ha podido estar en múltiples instancias como comisiones, consejos y entre otras cosas defendiendo el presupuesto. No puedo empezar esta actividad sin reconocer que hace unos años atrás, en las galerías del Congreso, hubo varios médicos de esta región, entre ellos la doctora Silva, mientras se discutía la ley de presupuesto, tratando de que ese Excel se moviera la coma 1, 2 decimales para allá, tratando de que ese Excel beneficiara un poco a la red pública. Yo esto lo digo con cierta frustración. Creo que en la medida que sigamos asignando los recursos de la misma forma, es muy difícil que los problemas que enfrentemos sean distintos. Y que todos los años estemos después, entre mayo, junio, agosto, septiembre, pidiendo las expansiones de la glosa presupuestaria, es como un relato permanente y crónico de algo que es una verdadera piedra en el zapato y nos dice aquí hay algo que no está bien y sin embargo lo seguimos reproduciendo todos los años. Por supuesto que nosotros no hemos manifestado en contra, pero tampoco hemos tenido la fuerza de crear una nueva forma. Y también de pronto este tipo de conversatorio nos puede alinear ahí. Así que, Ana María, sé que tú partes con la presentación y después seguimos adelante con las distintas preguntas. No sé si quieres usar ese. Mejor con ese. Voy a poner acá el temporizador. Y bueno, muchas gracias al Departamento de Salud Pública, a sus representantes que están acá, a ti, Ignacio, a la hospitalidad también del Regional Valparaíso, a todos ustedes que están presentes, también a Nicolás que va a estar aquí presentando la parte de atención primaria. Me acompaña hoy día el prosecretario, que es el doctor Luis Vargas, me acompaña también Piero Guyana, que fue también dirigente MGZ, así que agradezco a todos que estén acá. Y bueno, efectivamente, el presupuesto nos pone en un lugar que es cada año el mismo lugar, y cada año con más dificultad, porque cada año tenemos demandas crecientes, porque cada año los costos se disparan, porque cada año también la salud se hace más compleja. Entonces es interesante también plantear el contexto. Estas fueron algunas presentaciones y aquí es importante siempre respetar la autoría que hizo la ministra de Salud en la Comisión de Salud y muestra cómo enfrentamos este año 2025, ¿cierto?, con una deuda de arrastre y una brecha inicial, ¿no es cierto?, del 2026 versus la ejecución del 2025 que era bastante abultada. Al final de la discusión del año pasado, el Ministerio hizo una apuesta política y la transparentó. Dijo, nosotros no vamos a aumentar el per cápita. Y fue bien tremendo ese anuncio. Lo que vamos a hacer es que la expansión del presupuesto se va a ir en lo hospitalario. Y fue una decisión política, tratando de hacerse cargo un poco de justamente lo que había sido el año 2025 y 2024. Nosotros estamos desde esos años peleando con esta forma de ¿Qué hacer. cosa? Uno sabe que el presupuesto se empieza a gestionar en ¿La abril, reunión de mayo, qué cuestión? lista de salud que va a la Hasta DIPRES. el 10. Por lo tanto, cuando esto como que se Apaga destapa, el micrófono, se señora. abre, suele ser bien tarde. Nosotros hemos participado activamente en las dos últimas discusiones presupuestarias tratando de incidir, pero hoy día la verdad estamos más bien abocados a cambiar esta forma de asignar el presupuesto, a ver si podemos aportar en algo. Y por eso hay un grupo de estudio dentro del Colegio Médico, bajo el liderazgo del doctor Jorge Lastra, que tiene la tarea de, tanto para atención primaria como para el hospitalario, intentar recoger toda la cantidad de voces, comisiones, Comisión Nacional de Productividad, Comisión Asesora de Gasto, que han dicho que en salud podemos a lo mejor hacer las cosas distintas. La deuda flotante con que se encuentra el Ministerio al entrar es una deuda de 240.000 millones, que es la deuda que estaba reconocida, más una deuda no reconocida de 565.000 millones. Y por lo tanto, en realidad el Ministerio entró ya con una deuda que abarcaba prácticamente todo lo que se nos había prometido en expansión. Entonces, cuando la ministra explica y dice,
el recorte del 3%, que finalmente fue un poco menor, en realidad no es recorte, sino que es quitarles lo que les íbamos a dar de más. Claro, eso efectivamente fue así, pero es, de nuevo, como una especie de condena a tener de nuevo otro año difícil, en que los recursos probablemente alcancen hasta octubre, septiembre o menos. ¿Pero qué ha pasado ahora? Bueno, estas son fotos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, ¿cierto? Y vemos cómo en general, abril del 2025, 360.000 millones, más o menos son 300.000 millones lo que gasta todos los servicios de salud en el subtítulo 22. Esto es subtítulo 22. Mayo del 2025 va bajando, bajando un poco, octubre viene una gran contracción, compleja, discusión presupuestaria y vemos como en enero 553.000. Claro, porque se abre el presupuesto y los hospitales se ponen al día con lo que deben. Hoy también hay que recordar que por un cambio que hizo el gobierno de Piñera II, no existe ya tanta posibilidad de endeudarse de un hospital, porque el hospital no puede entrar a comprar si no tiene plata en su cuenta corriente. Y eso se llama, y lo hemos aprendido también, ya no existe deuda, se llama presión de gasto. Es una manera un poco más ordenada. El hospital efectivamente no puede comprar si no tiene, pero lo que tiene obviamente es, porque no puede dejar de funcionar, una fila de quienes le prestan servicio, ¿cierto?, con promesas de pago que finalmente se traducen en que se abre el presupuesto y ¡pum!, nos gastamos 2 meses al tiro en ponernos al día. El recorte del 2,5 fueron 413.000 millones. Y efectivamente el Ministerio presentó entonces una estrategia. Dijo, vamos a reasignar inversiones. Esto por supuesto no es nada nuevo. Los ministerios en general trasladan recursos, ¿no? Plata que no ejecutan, la tratan de trasladar a otro lado. El Ministerio se encontró, dijo, con una, y es serio, es cierto eso, con una gran cartera de inversiones y lo que hizo fue pararlas, retenerlas. Y es una de las causas de por qué efectivamente hoy día, de alguna manera, está como un poco más equilibrado, no tanto porque se generen nuevos ingresos, sino porque se ha parado mucho la inversión. Productividad de recursos humanos, el Ministerio dijo vamos a controlar las licencias y el ausentismo, vamos a recuperar horas médicas, vamos a avanzar en ordenar las compras desde Senabast, y Senabast es más profundo que eso porque también ha estado trabajando en que las bodegas interoperen, que las bodegas conversen una con otra, que no exista una merma de medicamentos en un lado, en un hospital, y al otro le faltó lo mismo, eso no puede pasar. Y nuestras bodegas debieran ser más modernas en su administración. Y también las bodegas de la atención primaria, y las compras de Senabast ordenadas, pero también hoy día hay proyectos que modernizan Senabast y hacen que, por ejemplo, Senabast no dependa de un solo proveedor, o que pueda tener la posibilidad de salir a comprar cuando algo se acaba, por ejemplo. Y compromisos asistenciales que obviamente el Ministerio se comprometió a resguardar. Mientras tanto, y que es súper importante, y el Colegio Médico tiene un observatorio legislativo, porque no queremos llegar tarde a todos los proyectos legislativos que de pronto nos sorprenden, ¿no? Y hay al menos 5 proyectos que son importantes de ir mirando. Está el proyecto del segundo prestador GES, algo que la ministra ha anunciado también, ¿no? Esta derivación automática al segundo prestador que no tenga que activar frente a la denuncia de un paciente a quien no se le cumple la garantía, sino que ocurra automáticamente. La modernización de los servicios nacionales de salud. Esta MCC, esta modalidad de cobertura complementaria que quedó ahí después de 2 licitaciones fallidas. La modalidad de cobertura complementaria es interesante porque en el fondo lo que permitía o uno pudiera como avisorar como algo bueno es que efectivamente el mundo privado metiéndose en un orden, en una homogeneidad de lenguaje o de forma de calcular los costos a través del GRD, podía ofrecer seguros complementarios en un sistema de salud en que claramente vamos avanzando hacia un gran seguro que es FONASA y un seguro que tiene menos personas, cada vez menos, que son las ISAPRES. Las ISAPRES tienen algunos cambios por venir y como parte de la ley corta surge esto, que es un seguro complementario. ¿Qué es lo interesante? Que esta licitación de seguros complementarios, que involucra a aseguradoras, no a las ISAPRES, empresas que dependen de otro tipo de regulación, no de la Superintendencia de Salud, permite ir metiendo ciertos elementos sanitarios que son interesantes e importantes y que pudieran ir cambiando esta modalidad de libre elección, que es parte del problema. Nuestro sistema sanitario gasta millones en 8 millones de atenciones al año que son modalidad libre elección.
Y yo siempre pongo el ejemplo, una mujer como yo, menopausia, tiene 17 síntomas, puede ir a 6 especialistas y seguir sintiéndose igual de mal. Porque lo que necesita es una buena matrona, un buen ginecólogo que le dé hormonas. La modalidad libre elección no tiene ningún sentido sanitario. Y la MSC ofrecía la posibilidad, y yo creo que hay que seguir impulsando, de meter elementos sanitarios. Por ejemplo, yo tomo un seguro, el seguro me cubre más si yo mi primera consulta la hago con un médico general o un médico familiar, a que si yo elijo ir a un especialista. Y vamos ordenando, porque la verdad es que la modalidad libre elección, así como está, es un gran gasto, despegado de resultados sanitarios, y las personas además lo manejan como buenamente pueden hacerlo, como cuando yo voy al home center a comprar la lista que me da alguien para instalar un mueble de cocina. Lo voy a hacer pésimo, voy a comprar cualquier perno, cualquier tornillo, porque no conozco eso. Bueno, la salud no la podemos manejar así. Licencias médicas, y bueno, ahí tenemos una ley, ¿cierto? Una segunda regulación legal de las licencias médicas. Estamos viendo como ahora sí están de nuevo empezando a aumentar. Así que es un problema que obliga a seguir mirándolo. La modificación o cambios a la Ricarte Soto, que vamos a ver que es uno de los temas que está complejo por ahora. El Ministerio de Salud planteó algunas cosas importantes en términos de interoperabilidad también con atención primaria. Se está avanzando en algunos servicios que ya están conectados a atención primaria y el sistema secundario, el nivel secundario. Cambiando también FONASA, no cambiando su gobierno corporativo, pero sí introduciendo algunos elementos importantes. Nicolás es parte del consejo asesor de FONASA. Recordar que todos nos hemos enamorado un poco de eso del gobierno corporativo de FONASA. FONASA tiene tanto poder, debiera ser un gobierno corporativo, pero es importante recordar que FONASA no solo tiene a su director, sino que tiene otros 17 cargos que son por ADP. Por lo tanto, es importante como desmitificar un poco y hacer más concreto el pedido, ¿no? No es que sea como un solo gran señor muy político y abajo hace lo que quiere. Abajo tiene 17 cargos que están también por ADP, o algo así, ¿no? Sí. O sea, no me acordaba si eran 17 o no. También tenemos que, por supuesto, ir migrando cada vez más al GRD, pero ojo con el GRD. Yo también creo que aquí hay que pedirle a quienes gestionan la salud en Chile que no nos enamoremos de soluciones. Recordar que el GRD no paga nada ambulatorio, que un paciente como los que conocemos con hospitalizaciones en las urgencias, cuando salen de la urgencia, si no se hospitalizan, todo corre por cuenta del hospital y por otro financiamiento y nada se le paga por el GRD. Y por lo tanto, el GRD es una herramienta que tampoco sirve para la gran complejidad, por ejemplo, para lo oncológico. Entonces, también ojo ahí con eso. ¿Cuál es el escenario actual? El escenario actual es que tenemos ingresos como país 39 billones, que han crecido un 5,5. Esos son los ingresos del país. Han crecido principalmente por la minería y... Se me olvidó el otro, Bárbara. ¿Te acuerdas que lo leímos? Minería y han aumentado porque han disminuido justamente los proyectos de inversión. ¿Sí? O sea, ha habido una contracción como Estado chileno en los proyectos de inversión. Y esto es importante que lo sepamos, porque nosotros nos hemos movido dentro de esto y porque probablemente MinSal se está moviendo dentro de esta instrucción que viene de Hacienda. O sea, aquí han crecido los ingresos y se ha contraído el gasto, y el gasto se ha contraído en parte porque no ha habido un gran avance en proyectos de inversión y tampoco en salud. Salud también ejecuta su presupuesto más rápido que el resto del Estado. A junio lleva un 57% de su presupuesto vigente gastado. FONASA, en esa misma como, porcentaje, servicios de salud en el mismo, pero ojo, el GRD, el financiamiento por actividad hospitalaria de hospitales complejos, bastante más acelerado y bastante imparable. Aquí uno puede ver que en el fondo, si la apuesta del gobierno o del ministerio fue hacer un recorte para que bajáramos el gasto, no funcionó así. Y de hecho vamos a ver cómo hasta mayo se nos recortó y ya en mayo, en junio y mayo, se nos dio. Se nos tuvo que dar porque es obvio, los hospitales no van a parar. La deuda flotante del gobierno central va en 2 billones de pesos. Salud es su segundo protagonista. Y eso también es importante decirlo. Y vamos más o menos en un 45% del PIB.
Siempre se ha dicho que esa es como una cifra mágica, que no debemos aumentar mucho más allá. Recordar que hay países como Francia o Japón que tienen una deuda del 90% del PIB, pero nosotros, seamos realistas, no somos Japón y no somos Francia, ¿no? El ajuste en salud recae sobre el capital. El gasto corriente sectorial avanza un 58%, se ha contraído un poco, pero inversiones un 23%. Por lo tanto, efectivamente, este sector salud en eso se contrajo, ¿ya? Entonces, nos hemos en realidad hecho un gran intento y acoplándonos a gastar menos, no. Es la inversión la que no ha avanzado. Bueno, y esto pasa. Recorte, decreto 333, y ahora, para arriba. En junio el signo se invierte y efectivamente, y por eso no estamos tan desesperados, porque nos llegó plata. Y nos llegó no poca, 775.040 millones. Y por lo tanto el presupuesto vigente pasó de 16 billones a 17. Hubo que dar recursos. Los hospitales siguen funcionando. 60% del gasto en GRD. Entonces, ¿cuáles son las alertas un poco a mayo? El presupuesto no alcanza al ritmo actual, digamos, hay una brecha, ¿cierto?, que ha sido mitigada en parte por la inyección de mayores recursos y no porque hayamos disminuido el gasto. Los hospitales están financiados con presupuestos, claro, recortados y sus reservas están un poco agotadas, ¿no? El PPI se repuso con creces, 500.000 millones de estos 700.000 se fueron al PPI y el resto a insumos de los servicios, o sea, bienes y insumos, dispositivos, fármacos, en fin. Las contingencias están muy bajas, por lo tanto a un hospital se le cae un muro, se le cae un techo, se echa a perder el escáner y ahí vamos a tener problemas. El financiamiento y las cotizaciones efectivamente están aumentando, hay más cotizantes, o hay más gente que ha ido ganando empleo, o los sueldos quizás están creciendo. Eso está bien. Ay, chuta, ya me demoré los 15 minutos, ya, pero vamos... no, pero vamos 14:58, 12 guay. Las cosas que están claramente sobregiradas. El sistema de atención priorizada, que era una manera de atender con priorización ciertas listas de espera, agotado, se agotó entrando el gobierno. Las compensaciones por daños a terceros, 300% más de gasto. La ley Ricarte Soto frenada y también algunas transferencias a salud pública. Y por lo tanto, el diseño de recorte de abril no se sostuvo y efectivamente nos llegaron más recursos en junio. Y ojo, las licencias y los bonos corren más rápido que el presupuesto y se está agravando el gasto también por licencias médicas. Entonces, nosotros que hemos dicho como colegio médico, cuando hemos estado presentes en estas discusiones, sabiendo que nada va a cambiar mucho si seguimos diseñando el presupuesto de la misma manera y por lo tanto, como la canción de la Gloria Gaynor, vamos a sobrevivir, ¿no es cierto?, este año, pero vamos a tratar de hacer una propuesta distinta, que plantee el presupuesto, ojalá por 3 años le permita a los hospitales planificar, que sea un presupuesto diseñado de una manera acorde con un sector que ya lo vimos, no reacciona disminuyendo el gasto. Se puede frenar un poco, pero siempre va a estar pidiendo más recursos. Y por supuesto, hay bolsillos de ineficiencia que podemos mejorar, pero nosotros sabemos que también tenemos que tener recursos para ser más eficientes. Nosotros hemos dicho que era importante reponer el recorte hospitalario. Hemos pedido de alguna manera un fondo extraordinario para listas de espera y seguimos impulsando eso. No nos vamos a olvidar de los tiempos de espera. Son 3 millones de personas. Una vez el ex ministro Mañalich dijo, este es un país de gente esperando, 3 millones de personas. Y eso tenemos que lograr apoyarlo y resolverlo. Plan de regularización de la brecha presupuestaria de FONASA, financiamiento basal de la resolutividad ambulatoria y quisimos ser parte del Consejo Oncológico. Finalmente no hubo un Consejo Oncológico, pero sí hubo una alerta que avanzó, que ya tiene algunos resultados y algunos avances. Entre otras cosas, lo más interesante de la alerta oncológica es que reclutó una serie de prestadores privados que hoy permiten, por ejemplo, montar el segundo prestador automático GES, sin duda, importante. Y el Consejo de Seguimiento que funcionó el año pasado de lista de espera, del cual participamos este año, ha sido cambiado por un Consejo Nacional de Salud, que tiene 4 mesas temáticas, una de Estrategia Nacional de Salud, otra de Atención Primaria y Resolutividad,
una de tiempos de espera, donde está el colegio médico, y la cuarta que es sobre... se me olvidó la cuarta. Estrategia, APS... no, lista de espera la dije. ¿Mm? Se me olvidó. Ya, bueno, ya vendrá. Entonces, propuesta del colegio, por supuesto, reponer el recorte, un fondo extraordinario de lista de espera. ¿Por qué? Porque vamos a defender la atención de los pacientes, vamos a defender el trabajo médico y la sostenibilidad de lo público. Por eso el tema presupuestario es un tema que nos importa y es un tema ético también, y por eso la eficiencia es un tema que nos importa. Ahora aquí hay cruces que podemos hacer, vinculando en la ley que está discutiendo los modos de trabajar de los médicos y médicas, los estímulos que tenemos. Bueno, los bonos y estímulos podrían estar, por ejemplo, ligados a lista de espera. Podríamos empezar a cambiar la forma de trabajar. No tenemos problema hace mucho tiempo y defendemos la marcación, ¿no es cierto?, de entrada y salida, pero sabemos que el trabajo médico tampoco requiere estar, o sea, no es que no requiera, requiere cumplir una jornada, pero la jornada nuestra podría estar unida más bien a resultados, ¿no? Y ser respetuosa de la flexibilidad que también se requiere para un gremio, un grupo humano donde el 40% de los médicos trabaja en lo privado y en lo público. ¿Qué hacemos cuando el médico parte en la mañana con un paciente que tiene en la clínica y que se complicó? Sabemos que lo va a ir a ver. Y sin embargo sabemos que es difícil hoy día con la Contraloría cambiar su horario ese mismo día. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener a los doctores eternamente con descuentos? Los equipos de recursos humanos quemándose las pestañas, calculando cuántas horas tiene que descontarse al doctor, o mejor, trabajamos en formas distintas que tengan que ver con productividad. Y una pudiera ser, y nuestra postura es esa, por mucho tiempo y hasta que la resolvamos, con resolver tiempos de espera. Otra importante es meternos en lo ambulatorio. Siempre como está el jefe de pabellón, que es como un superestrella, el subdirector médico, debiera ser una superestrella y un súper buen gestor o gestora, con muchos estímulos que hoy día no tiene para desempeñarse ahí, pero también el jefe del policlínico o de la atención secundaria debiera ser también una superestrella, y como que tampoco ahí hay estímulos, y ese es un lugar importante que tenemos que potenciar. Solicitudes a MinSal, hemos pedido retomar una mesa con DIGEDEP y Colmed para trabajar en las leyes médicas, propuesta de fuero gremial importante también, reactivar espacio de trabajo con FONASA y colegio para revisar aranceles e incentivos. El Ministerio está evaluando mejoras, pero debiera evaluarlas para estabilizar las remuneraciones de APS. No puede ser que esto dependa de un consejo municipal en que el artículo 45 y súbitamente los doctores de atención primaria ven mermados sus ingresos en un 40% incluso. Incorporación del Colegio Médico al Comité Operativo Nacional de Alerta Oncológica. Bueno, ahí no estuvimos, pero eso va a seguir avanzando. Y sí, el MinSal conformó este Consejo Nacional de Salud. El otro tema es la cartera de inversiones. Interesante porque lo que la ministra pidió es tener una forma de elegir, priorizar las inversiones que sea transparente y que nos haga sentido a todos. ¿Dónde se va a hacer un hospital de mediana, de baja, de alta complejidad? ¿Cuál se va a hacer primero? ¿Cuántos CESFAM es necesario construir? ¿Cuántos COSAM? ¿Dónde se va a hacer el COSAM? Hoy día también tenemos un tema muy importante que es dónde exactamente se va a erigir ese COSAM. ¿Para qué? Con el clima que tenemos y las vaivenes que tenemos que van a ir aumentando, no nos pase que se nos sigan cayendo hospitales y sigamos perdiendo capacidad instalada. Ahí también en salud y la ingeniería tenemos cosas que decir. Terapias de alto costo es importante. No solo se trata de terapias de alto costo, cómo las elegimos, cómo las priorizamos, quiénes participan. Fortalecer ETESA también es una tarea. Y finalmente, eficiencia y productividad. Muchas gracias y ahora te dejo, Nicolás. Muchas gracias. Desconecto solo y ¿sí?
Ahí sí. Para quienes nos están escuchando en la transmisión, está Lorna registrando las preguntas que puedan surgir, así que si tienen alguna pregunta que podamos discutir hacia el final de la presentación de Nicolás, déjenla en el mismo Zoom y nosotros las vamos a ir leyendo. Lo mismo a quienes están acá, vamos a tratar de generar algunos espacios para preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí también voy a poner el tiempo, así que me gustó esa técnica. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy director de salud de la comuna de Huechuraba. Con varios nos hemos visto en algunos debates, algunas cosas de innovación. Así que de verdad que muchas gracias por invitarme. Encantado de venir a este conversatorio de los que nos interesa, obviamente, el tema salud pública y sobre todo las dificultades que estamos enfrentando hoy día de la atención primaria de salud. Yo quise centrarme en dos o tres ideas acerca del financiamiento. Nos hemos encontrado con la presidenta del colegio un par de veces en el Senado, otras discusiones más, y efectivamente tenemos una visión bastante similar acerca de cómo debe girar o para dónde apuntar la atención primaria, sobre todo cuando hablamos de eficiencia, cuando estamos hablando, este debate tanto que sea, ¿cierto?, sobre la gestión, sobre la eficiencia, y pareciera que ese debate que es interesante, entretenido, pero con poquitas herramientas para los gestores para que puedan efectivamente hacer gestión pública. Y ahí también tenemos una dificultad para poder hacer una gestión pública real. Yo, en primer lugar, contarles algunas cosas en las cuales hemos estado participando y me gustaría traerlo a colación. Hemos estado en varias mesas de financiamiento de la atención primaria, me ha tocado participar en algunas de ellas, en otras como el alcalde Maximiliano Luxic, que es el alcalde de la comuna de Huechuraba, es el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, y desde ahí también nos ha tocado otras labores con respecto al financiamiento de la atención primaria de salud. En ese sentido, hemos trabajado con varias mesas con la CONFUSAM, con la COTRASAM, con la Asociación Chilena de Municipalidades y algunos comités técnicos con respecto al trabajo municipal. Y desde ahí viene lo que quiero traer hoy día a esta discusión. El financiamiento de la atención primaria de salud es extremadamente rígido, una forma de financiar la atención primaria que no obedece a cómo hoy día uno podría hacer una gestión pública moderna. Primero, a diferencia de un hospital, que un hospital ya por ahí por noviembre, octubre, noviembre ya sabe cuál es su presupuesto, porque la ley de presupuesto se lo determina, en la atención primaria de salud no conocemos nuestro presupuesto hasta avanzado el año. Recién a eso de febrero, en los servicios más buena onda, en los más mala onda, marzo, abril, conocemos recién cuáles van a ser nuestros convenios de atención primaria, nuestros famosos TRAPS. Los venimos a conocer recién entrado el año. O sea, un gestor público de una municipalidad que trate de hacer gestión de atención primaria de salud, en diciembre no tiene ninguna posibilidad de planificar su presupuesto porque no lo conoce. Tremendo. Muy complejo para hacer una gestión sanitaria. Segundo lugar, la segunda vía de acceso, que son a través de, por un lado, los convenios, por otro lado, la gestión del per cápita basal, que lo recibimos casi todos los municipios, no todos los municipios, tampoco conocemos el cálculo cómo se realiza. Nosotros sabemos en el mes de septiembre que nos entregan un listado de cuánto debería ser el per capitalizado y suponemos que desde enero va a empezar a regir ese número. Tampoco lo sabemos con claridad. Porque muchas veces tocan algunas variables de personas que se suben y se bajan de la atención primaria de salud de una comuna, se traslada a otra, y recién venimos a conocer a eso de enero, muchas veces en febrero, el resultado de ese listado. Tenemos en algunas comunas, nosotros afortunadamente lo tenemos, un proceso de reclamación que nos ha permitido tener información precisa de cuánta es la gente que tenemos inscrita en FONASA. Y, como si eso no lo fuera poco, las dificultades para gestionar. Hay algunas comunas que tienen indexadores que otras no los tienen. Hay un mito que se dice que todas las comunas tienen los 3 indexadores. Eso no es así. Hay algunas comunas que no reciben ningún indexador. Por ejemplo, dramáticamente, Huechuraba, Linares, San Bernardo, entre las 32 comunas que no reciben ningún indexador. ¿Qué tienen de común esas comunas? Nadie lo sabe y se lo hemos preguntado varias veces al Ministerio de Salud, tampoco lo saben. Entonces, hay varias dificultades de cómo se arma. Entonces, bueno, nosotros hemos estado en la discusión acerca del per cápita basal.
en un mes más, lo más probable es que nos vamos a ver varios de los que estamos aquí en la misma discusión de cuánto es el per cápita basal. La Confusam y la Contrasam van a salir a decir que debería ser 1.000 pesos, va a terminar un reajuste y finalmente vamos a tener una discusión presupuestaria con respecto al per cápita basal. Nosotros creemos que esa discusión es muy, muy añeja para poder tener una discusión sanitaria real. La segunda discusión es que tenemos los indexadores de salud, los actuales son ruralidad, pobreza y referencia zonal, de los cuales también tenemos ahí alguna visión con respecto a cómo se construyen. Nosotros estamos haciendo una propuesta, junto con el alcalde Luxic, hemos ido a presentar una idea acerca de cómo debería construirse el presupuesto de la salud. Nosotros hemos presentado la idea de que primero el per cápita basal sí o sí debería existir. Estamos totalmente de acuerdo con la existencia de ese per capitalizado basal, que sea mucho más transparente que el actual. Eso significa que las comunas sepan en forma anticipada cuál es su cantidad de personas inscritas en su comuna. No puede ser que hayan comunas que tengan variaciones hasta de 1.000 personas, comunas pequeñas, 1.000 personas que varían de un año a otro. Uno diría, pero ¿por dónde pasa esta variación? No lo conocemos por qué, así que deberíamos tener un per cápita basal. En segundo lugar, hemos presentado la posibilidad de que exista también un per capitalizado, pero lo hemos denominado per capitalizado territorial, que tenga que ver con lo que actualmente conocemos como indexadores, pero que se incorpore directamente al presupuesto, que no sea información que desconocemos nosotros los gestores de salud. Y en tercer lugar, cambiar los PRAPs por una especie de per capitalizado sanitario o que busque algún tipo de referencia sanitaria. ¿Por qué creemos que los PRAPs no deberían continuar? Porque son muy engorrosos. En cada uno de los servicios de salud, los que han trabajado en servicios de salud, conocen los servicios de salud, los equipos de rendición de PRAPs son equipos enormes, ¿cierto? Que están para... que no quito la responsabilidad que tengan, sino no es mi discusión la responsabilidad. Pero ¿cómo es posible que tengamos muchas veces más personas viendo rendición de PRAPs que haciendo gestión sanitaria? Ahí hay un error, por lo menos desde mi punto de vista, es que deberíamos estar enfocados en los servicios de salud a hacer gestión de red, gestión territorial, y no una gestión basada solamente en estar viendo las rendiciones. Por tanto, creemos que eso se debería cambiar por convenios únicos anuales conocidos por los servicios de salud, conocidos por las comunas, donde se le entrega a cada gestor o gestora un año antes de cuáles es los recursos que va a recibir, y nosotros eso lo hemos denominado, ojalá que sea mediante el mismo sistema con el cual se pagan los PRAPs, pero con el que se paga el per capitalizado. ¿Por qué? Porque si uno recorre cualquier comuna de atención primaria de salud donde se haga gestión sanitaria, lo primero que le van a decir a usted es que por lo menos la plata de FONASA, del per capitalizado, la recibe todos los meses a la misma fecha. Yo sé que todos los 17 o 18, todos los meses a la comuna de Huechuraba le va a entrar por la cuenta corriente una cantidad de plata que entra por FONASA. Y nosotros la conocemos el año completo. Y por lo menos puedo hacer gestión sanitaria con eso, puedo hacer gestión de recursos humanos, puedo hacer gestión financiera. Pero de repente llega el servicio de salud y me dice que en marzo debería estar la primera cuota del PRAPS. Y la verdad es que nunca ha llegado en marzo. Llega por abril, mayo, la segunda llega un poquito más adelante. Y finalmente no podemos tener una buena gestión sanitaria con respecto a la cantidad de financiamiento que necesitamos para que funcione la comuna, y ese financiamiento no se condice con los tiempos tampoco para pagar. Entonces lo que estamos haciendo las municipalidades es constantemente una bicicleta. Pagamos algunos gastos para después recibir la rendición y volver a pagar otro. Hay comunas más chicas, ustedes las deben conocer, que a eso de noviembre y diciembre cortan los convenios y la gente anda diciendo, ¿cierto? Típico comentario, la gente dice, no, es que no llegó el convenio. No llegó el convenio. No, el convenio finalmente que no tienen la plata y por lo tanto tienen que echar a todo el mundo, cortar programa y retomarlo en marzo, abril. ¿Cómo va a ser eso una buena gestión de salud que tengamos que cortar contratos, personas, trabajo, por simplemente no tener la plata al interior de los municipios? Es increíble tener que hacerlo. Por tanto, nuestras propuestas van por ese mismo sentido de que tengamos mayor información sanitaria para poder tomar las decisiones. En ese sentido, insisto, que sea un per cápita basal, territorial y sanitario, con reemplazo de los PRAPs que estamos viendo, y lo que andamos buscando. Primero, simplificar el modelo. No podemos tener un modelo tan engorroso en la atención primaria de salud, donde deberíamos estar enfocados en el paciente, en la experiencia del paciente. Estamos enfocados muchas veces en los trámites administrativos. Segundo lugar, reducir la fragmentación que tenemos en el sistema.
en el sistema de atención primaria de salud tenemos una fragmentación tremenda, no tan solo en las decisiones que tomamos, sino que también en cómo nos relacionamos con el nivel secundario y terciario, y que reconozcamos de mejor manera las dificultades territoriales que enfrentamos en la atención primaria de salud. Y aquí me refiero con que identifiquemos o resolvamos de mejor manera las diferencias que tenemos en la atención primaria, porque no puede ser que recibamos muchas veces recursos iguales en comunas que tienen tanta diferencia. Comunas urbanas versus comunas rurales donde tienen distancias tremendas para poder hacer frente a la salud pública. Un ejemplo muy típico. Nosotros con el alcalde hace un par de semanas atrás fuimos a Puerto Montt. Nos juntamos con un grupo de alcaldes. Obviamente el primer tema que sale en la isla de Chiloé es exactamente la ambulancia, ¿cierto? Que cómo la van a pagar, que cuánto le sale a la ambulancia el ir a buscar a un paciente desde una isla a otra. Bueno, ahí tenemos que reconocer esas diferencias territoriales. ¿Cómo no le vamos a reconocer a la isla de Chiloé con todo el tremendo trabajo que tiene que hacer para ir a buscar un paciente de una isla a otra? Lo mismo pasa en algunas regiones del norte, donde tenemos una distancia física tan grande que la mantención de ambulancia es mucho más caro que las comunas que tenemos en zona urbana. Y eso también deberíamos reconocerlo. Entonces, bueno, las propuestas van por ese mismo sentido, la simplificación del modelo, resolución de la fragmentación y permitir conocer de mejor manera el territorio que tiene cada una de las atenciones primarias para poder hacer que los recursos sigan a la estrategia y no al revés. Que hoy día tenemos una estrategia que está apuntando a distintas partes con recursos que son bastante disímiles. Así que, ajustándome al tiempo, muchísimas gracias y quedo al debate. Gracias, Nicolás. Yo, me van a disculpar, no es que no me quiera sentar al lado de ustedes, pero como tengo que hacerle algunas preguntas, me voy a sentir un poco mejor si los miro, porque si no voy a estar un poquito con el cuello chueco. Exacto. Bueno, lo primero que quisiera provocar en esta conversación es que al escuchar ambos planteamientos parece haber alguna especie de acuerdo en que el sistema de financiamiento actual no funciona, o por lo menos no funciona como quisiéramos que funcione, y parece que el problema no es solo aumento de glosas presupuestarias, sino que incluso Nicolás nos plantea cambios en las formas. Bajo esa lógica y pensando en un modelo que esté centrado en el paciente, cuando un municipio no tiene todos los recursos para atender al paciente, muchas veces el paciente va a recurrir a un gasto bolsillo. Chile es uno de los países que tiene un importante gasto de bolsillo en salud, siendo una parte importante fármacos, pero otra parte importante también la atención sanitaria. Del punto de vista del análisis de los recursos, si nosotros quisiéramos cambiar esa ecuación, protegiendo el bolsillo del paciente, esos recursos tenemos que traspasarlos de alguna manera. De alguna parte tienen que salir, hoy día los está poniendo la familia. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo han imaginado ustedes el financiamiento para un sistema sanitario como el nuestro? Y si queremos hacerlo un poquito más difícil, ¿cómo lo imaginamos para ese 2028 donde todos los cánceres empiecen a entrar en una normativa GES? Impuestos directos, impuestos indirectos, cambios en la recaudación fiscal en salud. ¿De qué manera aumentamos la cantidad de recursos disponibles? ¿Qué piensan ustedes desde lo que han podido revisar en eso? Bueno, la verdad que uno lo imaginaba de una manera bien distinta a lo que estamos discutiendo hoy día. Tiene que ver con más impuestos, la verdad. Nosotros hicimos el año pasado 3 webinars sobre impuestos. Nos vinculamos fuerte con el tema y los invito a verlos. Están en nuestro canal de YouTube. En uno analizamos el tema de impuestos generales, un poco cómo está diseñado el sistema de impuestos en Chile en comparación con otras economías. En el segundo hablamos de impuestos dirigidos a salud. Tenemos harto que avanzar ahí. Y ahí podríamos incluso, en un ciclo como este, o en un gobierno como este, poder avanzar en impuestos a grasas o alimentos saturados, en impuestos a
tabaco, profundizarlo podría ser al número de cigarros y no solamente la cajetilla, impuestos al alcohol también. Y el tercero es súper interesante porque habla de la figura del contribuyente responsable o contribuyente solidario. Es bien anticíclico a lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, lamentablemente. Porque la verdad, una manera incluso de controlar la corrupción en los países es vincular directamente los recursos que yo pago por impuestos o contribuciones en mi municipalidad con un acto mucho más activo de ser un veedor activo de lo que la municipalidad hace. Si yo pago mis contribuciones, si yo pago mi permiso de circulación, yo soy capaz de ir a exigirle a mi alcalde o alcaldesa, yo quiero saber si va a aumentar el centro comunitario, si va a vacunar más, si va a hacer más vacunación, si va a construir un nuevo CESFAM o va a resolver los problemas de estrechez que tiene el CESFAM actual. Eso es un poco contracíclico, pero yo creo que es importante tenerlo a la mente para cambiar nuestra cultura. Si esta cultura no puede seguir siendo esto es mío, este es el derecho. Hay derechos importantes, por supuesto, pero también tenemos que construir comunidad y hacernos cargo. Y en eso yo creo que hay que empezar a leer gente que está hablando de la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por ejemplo, en el mundo de las aseguradoras están planteando que a lo mejor parte de una cotización, tal como se va una parte de la cotización nuestro, por ejemplo, a nuestro pago de seguro de cesantía, una parte de eso podría irse a la salud o las listas de espera. Y que todos en este país paguemos por la resolución de las listas de espera. ¿Por qué? Porque 3 millones de personas en lista de espera también es una decadencia de nuestro capital humano. A nosotros nos interesa que cuando vamos a un servicio público, cuando vamos a un servicio también privado, que en nuestros colegios no existan profesores auxiliares que están con una artrosis de rodilla no resuelta o con licencia, sino que seamos un país de gente cada vez más sana. Y hay otra columna que sugiero leer, la leí bien a la pasada en el fin de semana, en que Briones, exministro de Hacienda, habla de, bueno, cómo pagamos la salud si vamos a ser más viejos y con menos jóvenes que nos sostengan. Y él plantea también algo así como un impuesto al consumo, ¿sí? Yo, de nuevo, creo que esto no lo va a resolver salud, yo no soy economista para nada, por eso cuando hablamos de impuestos invitamos a economistas a hablar de eso, pero sí creo que vale la pena empezar como colegio también a meternos profundo en esos temas. Si la salud va a ser sostenible o no, cómo vamos a financiar la salud de pacientes cada vez más viejos, más añosos, de una población que envejece, siendo menos jóvenes que los sostengan, es un tema también del colegio médico. Y por lo tanto, en esas discusiones tenemos que empezar a entrar. Si lo que se diseña hoy día o se está diseñando en el Parlamento tiene que ver con algo anticíclico, bueno, nada está escrito en piedra, tendremos que seguir metiéndonos con eso, ¿no? Y lograr vincularnos con la salud como un derecho humano, un lugar donde también con los impuestos de todos se levanta un país, o si no, este va a ser un país donde algunos van a estar cada vez más en lista de espera y el resto vamos a estar preguntándonos, chuta, ¿por qué tenemos tanto ausentismo? ¿Por qué la gente está con licencia? ¿Por qué tenemos la salud mental como la tenemos? Así que yo creo que son preguntas súper importantes de resolver. Chile no espera mucho de crecimiento. Lamentablemente ahora con impuestos no sé cómo nos va a ir y por lo tanto vienen años también en que vamos a tener que ser eficientes y seguir de nuevo levantando estas banderas. Nada está tan escrito en piedra. Y todos hemos vivido de malas leyes y hay algunos que fuimos guaguas bien feas y resultamos a los 55 años no ser tan feos, por lo tanto cualquier guagua fea o ley fea también se puede cambiar, no hay que perder la esperanza. Bueno, sobre discusión de impuestos, estoy de acuerdo que un impuesto sí modifica conducta y efectivamente si nosotros tenemos ciertas conductas que son de riesgo en salud, obviamente que deberían tener un gravamen mayor, eso uno no puede estar en desacuerdo con eso. Pero me gustaría llevar la conversación, además de cómo lo financiamos, yo sí creo que existe muchísimo espacio para tener mejor gestión en salud y yo no tan solo por el típico discurso de sí se puede tener mejor gestión, sino que de verdad es posible si es que uno logra alinear a los actores suficientes para poder hacer mejor gestión. Nosotros, y no quiero poner al municipio de Huechuraba, ni menos la gestión mía al interior de esa discusión, pero con presupuestos muy similares a los que antiguamente estaban ahí, pudimos hacer algunas cosas bastante diferentes. Y yo creo que hay varios municipios, hospitales, que con los mismos presupuestos han hecho cosas diferentes y lo han hecho mejor. Pero esa discusión también tiene un fondo, y ese fondo
es con respecto a que le entreguemos como Estado herramientas buenas a los gestores públicos. Y en eso sí tenemos muchas deficiencias. O sea, cuando queremos hablar efectivamente de eficiencia del sistema, tenemos que crear las herramientas suficientes para que los gestores puedan tener mejor herramienta. Con respecto a la celebración de convenio, con respecto a la celebración de contratos, con respecto a alta dirección pública, que también tenemos ahí hartas diferencias con respecto a alta dirección pública, que podría ser muchísimo mejor con respecto a la gestión de los altos directivos públicos, que busquemos efectivamente los mejores directivos para que se hagan cargo de los hospitales, porque tampoco no son atractivos. Y ahí vuelve a la discusión que usted tuvo, presidente, recién en su presentación, acerca de dónde están también puestos los recursos con respecto a los incentivos a que una persona dedique tiempo a hacer una buena gestión pública y efectivamente lo haga con todas las ganas y todas las posibilidades del mundo. Bueno, también tenemos que poner buenos incentivos ahí. Y eso, sobre todo en el caso de directivos de hospitales, donde ahí sí que vemos realmente diferencias monumentales con respecto a lo que podrían recibir. Entonces, yo creo que también hay temas de gestión, estatuto administrativo y otras vías más que nosotros podemos mejorar la gestión pública y hacer que efectivamente podamos tener una gestión de los recursos de mejor manera. Vuelvo al ejemplo que puse recién cuando presenté. No puede ser que un gestor de atención primaria de salud no sepa al final de año cuál es su presupuesto del año siguiente. No puede ser planificar compras, o sea, no hay ninguna planificación de compra, no hay una posibilidad que uno dijera qué acciones de compra va a hacer de mejor manera para ahorrar recursos. No, porque no tiene idea de su presupuesto. En cambio, si le entregamos claridad presupuestaria, si le entregamos herramientas de gestión, si le entregamos herramientas para hacer mejor las cosas, bueno, evidentemente vamos a tener un ahorro financiero y eso se va a traducir en más recursos para nuestros pacientes. Muchas gracias por las respuestas. Quiero comentarles que hay en este momento, aquí me mandaron un pequeño torpedo, tenemos 35 participantes que están conectados y comentándonos. Le damos las gracias a todos quienes están siguiendo esta conversación y nos hacen una pregunta que me parece bastante relevante y que se repite, y plantean cómo podemos hacer que el financiamiento de la resolución de listas de espera, ya sean ambulatoria y quirúrgica, se queden en el sector público y permitan generar otras vías de ingreso para el público y no necesariamente terminen en el privado. Y sobre esa materia, quiero enganchar esa pregunta con algo que ocurrió la primera semana de enero, probablemente segunda semana de enero, donde el discurso que al menos nos tocó ir eran dos antípodas. Por un lado el presupuesto y por el otro lado la eficiencia. Y en la justificación de la reducción presupuestaria aparecía como lugar común la eficiencia. Entendiendo que todo sistema que tú controles puedes gestionarlo y esa gestión puede apuntar a la eficiencia, nosotros debatíamos y conversábamos con respecto a que es poco inspirador gestionar para gastar menos, cuando el objetivo es gastar menos, y es mucho más inspirador gastar mejor los recursos porque puedo atender a más personas y resolver más problemas de la gente. Y cuando vivimos en un mundo que necesita inspiración, cuando todos necesitamos propósito para desarrollar nuestras actividades, pareciera más sensato entonces que tal vez como país, y viendo la problemática que no es de un gobierno, sino que es del Estado, ¿cómo entonces hacemos frente a lo que hoy día nuestro sistema sanitario no puede resolver? Que son precisamente las listas de espera, las que están declaradas y las que ni siquiera llegamos a conocer. Entonces, bajo esa premisa, y ahora un poco apoyándonos en tu experiencia desde la atención primaria, pero antes estuviste en el INSAI y te tocó liderar proyectos cuando estaba la pandemia, ¿cómo crees tú, Nicolás, que de alguna manera podemos definir el problema de las listas de espera como un problema de Chile y buscar su resolución en beneficio de los chilenos y chilenas? ¿Dónde crees tú que podemos trabajar? Por supuesto, no como un plan de un gobierno inmediato, sino que tal vez como un desafío de mediano a largo plazo. Cuando uno ve la famosa glosa 6, ¿cierto? La lista de espera y aparece en la portada de un diario cuando se publica y al día siguiente ese mismo diario cambia de tema con una facilidad y hoy día ni siquiera sale en la portada, la última glosa 6 salió en la parte de abajo, la tercera, así fue.
Eh, es tremendamente doloroso. Yo creo que un gran dolor para Chile de que estemos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a que 2.600.000 personas y aumentando em, ocupe, ocupe un espacio tan precario y tan mínimo del debate nacional cada cierto tiempo. Yo siento que nos hemos acostumbrado a eso, y aquí ya una opinión muy personal, creo que estamos cada día más indolentes con el tema de la lista de espera. eh, y triste que como sociedad tengamos esa indolencia con la lista de espera, que no sintamos lo que acaba de decir con respecto a no tan solo a la productividad, sino que además afecta a un vecino, un dolor que está ahí presente y que, y se siente que una lista de espera que cada día la hemos internalizado en el lenguaje y pareciera que eso ha quitado dolor a lo que es la lista de espera. Evidentemente para uno que cuando está desde la gestión sanitaria lo que quiere es aumentar las capacidades del mismo recinto, de los mismos hospitales. Y en eso hay varios ejemplos de hospitales que han decidido no externalizar y salir a buscar esos recursos y solicitarlos. Estuve hace un par de semanas atrás, voy a poner un ejemplo de un hospital, pero todavía voy a visitar varios. Fui a visitar San Borja, hizo un operativo tremendamente grande, lista de espera, el equipo del San Borja, un equipo médico súper comprometido. Me pasearon por los pabellones de robótica, espectacular. Y claro, ellos se comprometieron con la lista de espera y se pusieron en marcha a trabajar y lograron sacar una lista de espera tremenda y hicieron la pega. En atención primaria también hay otros muy buenos ejemplos. Atenciones primarias que hoy día la están vendiendo GES a los hospitales y lo están haciendo algunas atenciones primarias. Se han puesto los mismos equipos de atención primaria a trabajar con respecto a resolver sus propias listas de espera y empezar a resolver las otras listas de espera. Es un trabajo tremendamente importante que está haciendo la atención primaria de salud. Y bueno, y ahí tenemos que tener la capacidad de tomar esas buenas prácticas, recogerlas y empezar a copiarlas para que otros gestores también lo puedan hacer en sus respectivos hospitales, atenciones primarias, etcétera. Y ahí yo creo que generar esa sana competencia en el sentido de mostrar buenas prácticas, mostrar que sí se puede generar vínculos, yo creo que es tremendamente importante. Y esa generación de vínculos no tan solo se genera desde la gestión, sino que también desde profesionales de la salud que están tremendamente preocupados de cómo se puede mejorar la gestión sanitaria y empezamos a tender redes. Yo creo que sí se puede cambiar ese discurso y se puede traer más recursos y apalancar recursos a nuestro propio recinto mediante la búsqueda de soluciones que estemos viendo implementadas en otros lugares. Sí. Vamos a aprovechar a nuestra audiencia. Si quieren hacer alguna pregunta, las vamos presentando y así aprovechamos el tiempo. Tenemos algunas también que nos han hecho online, así que las vamos a ir generando esa interacción. Yo lo que sí voy a dejar desde ya invitada, tenemos una invitada acá que es importante, está en una de las últimas filas, doña Daniela Sigmund, que es directora de un hospital de nuestra región. Entonces después, Daniela, te voy a pedir de alguna manera que también nos puedas compartir tu visión desde ese desafío, cómo trabajar con eficiencia, con las dificultades que de alguna manera conocemos, así que por ahí también te encargo que en unos minutos más, después de la pregunta del doc, nos puedas compartir tu experiencia. En parte la pregunta que yo iba a hacer fue respondida o por lo menos esbozada, pero hay algunos aspectos que tienen que ver con la transferencia de recursos al sector privado, las millonarias transferencias que hace el GES, ni que hablar de las clínicas que planifican su UTI y sus camas UTI pensando en cómo se las va a llenar el hospital. Y en definitiva, creo yo al menos que la famosa colaboración público-privada siempre ha ido en desmedro de lo público. De hecho, las primeras grandes convenios, los negociadores públicos decían, pucha, nos jodieron porque nosotros no estábamos tan bien preparados para negociar y a ver si el otro año lo hacemos mejor. Yo creo que es contraintuitivo pensar que eso va a cambiar. Creo que esto de incrementar, que me parece muy apropiado, que todas las patologías oncológicas forman parte del GES, pero también, sin lugar a dudas, la solución va a ser que las hagan los privados, que por lo demás
habitualmente también descreman a los pacientes y no se llevan los pacientes complejos, se llevan los pacientes que a ellos no les va a complicar en términos económicos. Creo que eso es una pregunta que vale la pena que veamos dónde va a ir, hacia dónde va a ir en los próximos años esa tendencia que parece ser irrevocable. Y la otra es hacia Nicolás, que poco se habla de que esta fragmentación se debe a que durante la dictadura la atención primaria pasó a ser municipalizada y no sé si alguien alguna vez ha pensado en hacer algo parecido a lo que se está haciendo con los SLEP, en términos de volver un poco hacia el Ministerio de Educación, en este caso el Ministerio de Salud. Y por último, una pequeña apreciación que yo, con lo viejecísimo que estoy, me he dado cuenta de que los servicios de salud fundamentalmente, más que los hospitales, durante muchos años han sido feudos de los partidos políticos de turno que están en el gobierno. Y por lo tanto, no hay, como en el hospital, una cosa tan técnica para el director del hospital como esa cosa tan política para el director del servicio, que además, como buenos políticos que son, tienden a llevar y a llegar a personas afines a su partido y en lo posible dejarlos ahí totalmente, digámoslo como se dice siempre, apernados con un contrato que hace que los servicios, sin lugar de duda, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que no tiene normalizados sus más grandes hospitales durante más de 30 o 40 años, es un ejemplo de aquello. Pero me gustaría ver qué opinan ustedes de esas cosas que yo trato de denunciar. Bueno, partiendo por la última parte de su pregunta, yo creo que es un tema que tiene que ver con la modernización del Estado, que yo creo que es algo pendiente. Parece una palabra muy rimbombante, a mí me parece una palabra ineludible. Y tiene que ver también con la alta dirección pública. Y plantearnos, ya lleva 20 años más o menos la alta dirección pública. Nosotros invitamos a una de las primeras como creadoras del sistema a conversar con el Consejo. Y le planteamos estos temas que usted dice. Efectivamente, ¿qué tanta estabilidad ha ofrecido? Hay voces, por ejemplo, que dicen a lo mejor por alta dirección pública debieran ser los directores de hospitales, pero los servicios efectivamente son cargos de confianza y dar ahí hacer ahí el duelo y decir los directores de servicio van a ser cargos más bien políticos, pero decirlo, establecerlo o no, abrir esa discusión. Y yo creo que es una discusión importante porque habla en el fondo de la robustez de un Estado como el chileno y de un país como este. Efectivamente, uno hoy día, por ejemplo, hay cosas que están instaladas ineludiblemente para cualquier gobierno. Hoy el tema del crecimiento, el tema de la eficiencia, el tema de las licencias médicas, por tocar algunos temas de salud, son temas que ya están instalados. Nadie, digamos, podría entrar a un país como este y decir, no, yo el tema de la eficiencia encuentro que es una locura, o efectivamente el tema del crecimiento es un voladero luce. Son temas que ya se instalan. Bueno, el tema es cómo lo abordamos con una estructura que sea robusta, que sea estable, donde las personas estén por sus capacidades técnicas. Así que yo creo que eso es así y nosotros al menos como colegio nos hemos aproximado al tema del ADP. Y también pensando en otros cargos que son importantes. De nuevo relevo el cargo del gestor de la demanda a nivel secundario. Usted también preguntó otras cosas que me quedé en blanco. La alianza pública-privada. Bueno, la alerta oncológica, que todavía nos falta conocer como el detalle, pero la alerta oncológica se encontró con que efectivamente los pacientes preferían ser resueltos en su red pública y efectivamente la red pública respondió y la red privada con en menor cantidad. Existe hoy día, además en muchos lugares, una red pública que es robusta y una red privada que es muy ínfima en su capacidad, en su complejidad, y lo vemos en muchas regiones. Temuco, por nombrar una, donde la verdad que el sistema es principalmente su red pública, esa es su fortaleza, ese es el lugar donde está la expertise. Y yo creo que efectivamente ahí es importante, y también es importante la pregunta de cuán público es un hospital público. Y ahí viene este otro tema que tenemos que abordar con seriedad y que es el tema de las compras a privados dentro del hospital público, que no son siempre sociedades médicas, son sociedades de prestación de servicios. Pero efectivamente, ¿qué significa ese modelo? Yo le encontré una pregunta interesante
que hicieron en un grupo de estudios de ética hace algunos años. ¿Qué tan público es un hospital público? Que es la otra pregunta. Ahora, yo creo que existe un sistema público y privado para la pandemia, sin duda la integración funcionó, ahí hay camas, hay recursos humanos, hay empleo, hay tecnología también. A veces hay tecnología de punta que se monta ahí, otras veces es lo público lo que se importa ahí. Pero claramente, y por eso vuelvo al tema de la MSC, es interesante que yo creo crisis de las ISAPRES y efectivamente la gran migración de pacientes a FONASA y los costos indudablemente altísimos, y cuánto en eso hubo un desacople entre lo que era un sistema de gasto de llave abierta, digamos, en las clínicas, cuánto eso cooperó a la crisis del sistema privado, su integración con las ISAPRES también. También puso en la parte privada el tema de que no todo, esto no es impagable, digamos. Y yo creo que hace un tiempo también las clínicas vienen siendo campo clínico y siendo lugar donde los pacientes se discuten, donde las decisiones son más. Ahora, la pulsión, efectivamente, la pulsión sobre todo en un sector que es caro, en que las necesidades son grandes, en que está la industria también presionando, la pulsión va a ser, ¿cierto?, a seguir manejando la salud para muchos como un negocio, y yo creo que en eso tenemos que poner un freno por el bien de los pacientes, y porque además eso es una lectura muy tramposa. Los pacientes pueden pensar, y piensan hoy, que esto se compra, y que yo me compro la salud, que yo me compro la prestación, y que yo me compro esta solución, y sabemos que no es así. Y por nombrar un ejemplo, la cirugía bariátrica, ¿no? Por Dios que ha traído ingresos, por Dios que vende, pero vamos, si no va con un cambio de dieta, de ejercicio, en fin, produce frustración en las personas. Y las personas dicen concretamente, yo me siento estafada. Y otra cosa que tenemos que abordar es el tema de cómo también desde la medicina hemos empezado a ser como vendedores vendedores de salud. Y eso tampoco está bien. Y el colegio también se ha preocupado de eso, ¿no? De estos como Instagram, donde el doctor aparece o la doctora aparece vendiendo salud, prestaciones, en fin, el parto humanizado, la cirugía plástica, y nosotros no estamos vendiendo abrigo, no estamos vendiendo paraguas, lo nuestro es otra cosa. Yo creo que todas esas cosas también hay que conjugarlas. Por lo tanto, creo que es un espacio de discusiones que nos afectan desde una macroética, diseño, fortalecimiento del Estado, una mesoética, instituciones, qué tan público es un hospital público, cómo lidiamos con el privado, pero también desde una microética, ¿no? ¿Dónde me paro yo? ¿Cuánto coopero yo a seguir pensando que la salud es un montón de prestaciones, resultados? Es una industria en el fondo. No, está... Me pareció muy inspiradora la respuesta, Presidenta. Voy a responder sobre dos temas de la pregunta que creo que me corresponden más por el rol de la atención primaria de salud. Lo primero, efectivamente nos tocó a nosotros trabajar en la pandemia. Yo estaba en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de jefe de gabinete del subsecretario, y me tocó, junto con el doctor Castillo, estar en la comisión que creó el sistema de camas críticas, que finalmente Comité Ejecutivo de Creación de Camas Críticas. Y la alianza público-privada que tuvimos en la pandemia fue increíble. Fue una alianza de verdad, una alianza real. Y lo que quiero ir con alianza real es que cuando nosotros hablamos de una alianza público-privada, tiene que ser con reglas del juego conocidas para todos y con equidad económica entre los que participen dentro de esa alianza. Y por supuesto, como cualquier tipo de alianza, contrato, convenio, información igualitaria para todos. Si dan esas condiciones, hablamos de una alianza público-privada. Si no dan esas condiciones, no es una alianza público-privada, y alguno de los 2 o 3 o 4 negociadores está con una pérdida de información y por lo tanto no se conjuga la alianza. Lamentablemente, hemos visto que algunos disfrazan, bajo la idea de alianza público-privada, algo que no es una alianza público-privada, donde hay un claro perjudicado. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser también súper rigurosos de salir a decir cuáles son las alianzas público-privadas. Y hay alianzas público-privadas que han sido súper virtuosas y súper buenas. Yo toco el caso de la pandemia, que me tocó vivirlo más cerca imposible. Pero he visto que hay hospitales, atenciones primarias,
centros de salud que llegan a alianzas público-privadas, donde efectivamente existen esta ecuanimidad de información, donde todos los que nos sentamos a la mesa sabemos lo que quiere el otro y donde efectivamente ganamos, los que estamos sentados ahí, ganamos poder paciente. Por tanto, creo que esos ejemplos que entiendo para dónde van y estoy de acuerdo que existen, perdón, estoy muy de desacuerdo que existen, yo creo que tienen esa visión sesgada y yo no lo llamaría alianza público-privada, sino que simplemente es el que alguien gane, claro, por un negocio por sobre otra persona. Y ahí yo creo que nos restamos un poco de lo que debería ser virtuosamente una alianza público-privada. Hay países, yo estoy estudiando mi tesis en alianza público-privada, estoy estudiando un doctorado fuera, en Madrid, en la Complutense. Y mi tesis es de alianza público-privada. Y efectivamente hay países que hacen la distinción. Para llamar efectivamente una alianza público-privada es que efectivamente hayan condiciones de igualdad entre las personas que están sentadas. ¿Hay desigualdad? Bueno, no hay alianza. Alguien gana por sobre el otro. Entonces, yo reivindico la alianza público-privada en ese sentido. Y la segunda pregunta que me parece súper interesante con respecto al municipalismo. Yo no sé cuál sistema estaría mejor, si es que pasaran las atenciones primarias, los servicios de salud o al MinSal u otras vías, ¿no? Desconozco, habría que hacer un estudio bien profundo. En el caso, yo creo que efectivamente cuando uno recorre algunos municipios de Chile veo alcaldes súper comprometidos, consejos municipales que ponen recursos y quieren poner recursos. En el caso de la Municipalidad de Huechuraba nos ponen una cantidad importante de recursos, 3.500 millones de pesos en subsidio a la atención primaria de salud, que sin esos 3.000 millones no podríamos hacer las cosas que estamos haciendo. Otros municipios ponen más y me imagino que aquí en Viña del Mar el subsidio debe andar por los 4.000, 5.000 millones más o menos, me imagino, por la cantidad de habitantes. Entonces, es positivo desde ese punto de vista, de que hay consejos municipales, alcaldes súper comprometidos que toman la atención primaria como un valor público importante. Pero por supuesto que también se da a otras municipalidades que no lo ponen como un valor importante, donde corporaciones municipales salen en la prensa por casos de corrupción y cosas por el estilo, que ahí lamentablemente se vicia el sistema. Entonces, no sabría responderle para dónde, cuál es el sistema que yo veo mejor. Veo que en algunos casos municipalismo es súper importante, se han hecho las cosas bien, y creo que ese tipo de casos hay que rescatarlos como buen ejemplo de atenciones primarias. Hay otros que lamentablemente no han ido muy bien y en ese caso no sabría muy bien si estarían mejor desde la mirada del Ministerio de Salud o alguna otra vía de solución a ese tipo de atenciones. Gracias, Nicolás. Daniela, te ofrezco ahí que nos compartas un poco tu experiencia. Daniela, yo les comentaba, es directora de un hospital, que es el Hospital Eduardo Pereira, es un hospital médico quirúrgico que no tiene urgencia y que está funcionando en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio en íntima relación, una relación de hermandad, uno podría decir, de colaboración con el Van Buren, que es el que sí tiene la urgencia, o eso al menos lo que uno espera que ocurra. Daniela. Gracias, Ignacio, por darme la palabra. La verdad es que no esperaba hablar ahora, pero en realidad yo creo que estuvo muy interesante la presentación. Yo creo que todos los que trabajamos en el servicio público nos damos cuenta que no es fácil dirigir un establecimiento de salud. A mí me tocó un hospital de baja complejidad que dirigí por 6 años y ahora un hospital de alta complejidad. Y durante la pandemia, a pesar de que fue el momento más difícil, fue cuando más recursos tuvimos. Y ahora la falta de recursos es un sufrimiento que partimos a principio de año y ya septiembre, octubre empezamos a sufrirlo. Y esto es porque todos los años comienza con un presupuesto que es menor que lo que se gastó el año anterior. Entonces, el problema que tenemos al no tener los recursos, que obviamente, independiente de que se haga eficiencia, y que siempre es posible hacer eficiencia, mejorar es parte del proceso de que tenemos todos los hospitales y todos los establecimientos de salud de que tenemos que mejorar, pero hay gastos fijos que van asociados a una acumulación de gastos que te van tomando y que no te permiten tampoco invertir en algo que te permita ser más eficiente posteriormente. Yo creo que mucho de lo que sobrevive del sistema público es por el cariño, el amor y la pasión que tiene la gente que trabaja ahí. Siempre se habla como de lo malo, pero la parte buena que tiene el sistema público es lo que nos mueve a nosotros para estar aquí y para poder hacer los cambios y creer que sí se puede.
Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un cambio más profundo en cómo, si ya sabemos que si pagáramos por producción podríamos generar mayor producción. Sabemos que el modelo que tenemos ahora ya lleva mucho tiempo y que hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que falta para poder hacerlo? Creo que ya es el momento de dejar el diagnóstico y empezar en la acción y hacer un cambio que permita que efectivamente, por último, pilotajes, que si no quieren hacer el cambio brutal, pero que nos permita demostrar un cambio y mostrar que la salud pública es capaz de hacerlo. Yo creo que, por lo menos en el hospital que yo dirijo actualmente, tenemos una complejidad altísima. Peso GRD en cirugía es el tercer hospital que tiene mayor peso en cirugías a nivel nacional. Entonces, cuando al paciente le ofrecemos una alternativa a un segundo prestador, el paciente no lo quiere porque sabe que nuestro hospital lo puede resolver de mejor manera y va a sobrevivir, independiente de que la hotelería no sea la misma hotelería que hay en una clínica. Entonces, si sabemos que tenemos esa complejidad, ¿cómo lo hacemos para retener al talento? ¿Cómo lo hacemos para que estos médicos que son formadores de otros médicos sigan permaneciendo en este sistema y se le haga atractivo? Y no les tengamos que estar pidiendo que marque que no se da hace 5 minutos, de que cuando fue y que trabajó en la urgencia, después tiene que llegar al otro hospital y se atrasó para sus calificaciones. O sea, yo creo que hay algo que el colegio médico puede hacer por el poder político que tiene, de poder generar el cambio que ya tanto necesitamos para que la salud pública realmente pueda crecer y demostrar lo buena que es. Gracias, Daniela. Por interno me dicen que estamos en el tiempo. Creo, sí, hemos reflexionado, hemos entregado aportes y creo que nos podemos sentir felices y contentos de lo que hemos tenido hoy día. Y yo entrego mi rol ahora a Lorna para que dé las reflexiones y palabras finales. Sí, quédate arriba para la foto final. Bien, bueno, agradecer, en verdad nos comió el tiempo porque tuvimos 2 presentaciones increíbles, agradecerles también haber venido desde Santiago. Queríamos tener más representación local, pero lo hiciste estupendo, Ignacio, y ahí Daniela también que no habló, no nos resultó. Quiero dar aquí los nombres porque contarles además que de estas 35 personas que estuvieran en el Zoom, también hubo personas de la sociedad civil organizada, asociaciones de pacientes que nos dejaron aquí algunos comentarios. Lamentablemente no vamos a poder responder sus preguntas, pero que sí les dieron muchos saludos, como Inés Vidal, dirigente social, ¿cierto? Jimena Laurens, del Consejo Asesor Regional de Salud de Valdivia, Jimena Núñez desde la Araucanía, la agrupación de fibromialgia de la Araucanía Sociocultural, y también estaba por ahí el presidente del COSOC de Quintero, que le mandó saludo a la doctora Sigmund. A ver, por ahí lo dejo. Víctor Azócar. También, así que para nosotros también muy contentos de que Renafi, por ahí también dicen, de Karina Milot de Renafi. Entonces, además llegar no solo a los colegas hoy día, sino que llegar también a la sociedad civil. Eso nos hace aún más contentos como departamento, porque sabemos que la salud se construye no solo desde los profesionales, de los técnicos, de los auxiliares y todas las personas que trabajamos en salud y la organización de salud, sino que también con la sociedad, que nos faltó decir eso. Yo por ahí cuando faltó la 4ª comisión dije, ¿será la sociedad civil? Me soplaron, no, y yo dije, pero ¿por qué no hay una mesa de la...? Ya están, sí, están participando, pero ¿cómo hacemos también esto más participativo? Porque finalmente si seguimos pensando que el problema de salud es un problema solo de salud, no lo vamos a lograr. Ya, de las cosas que hemos hablado también como departamento mucho, es cómo pensamos en estos hogares unilaterales, en la soledad, en las personas mayores, lo que vivimos en los hospitales, ¿cierto? Tanto paciente abandonado finalmente porque vive solo, porque no se puede ir de alta solo, porque tiene que haber una continuidad que ya no es hospitalaria, pero tiene que haber una continuidad del cuidado. Y que ese cuidado se lo tiene que dar otro. No puede autocuidarse cuando está solo, ya ni tampoco puede elegir vivir sano, ¿cierto? Entonces, bueno, de tantas cosas que nos quedaron pendientes, pero más que nada agradecer. Un aplauso para ustedes y por todo lo que estamos.
y la foto final. Ya, así que ahí, Ignacio, te pido y nos ayudas con la foto. Y para los que quieran un cafecito afuera también, porque ya está. Muchas gracias. Sí, apaguémoslo nomás. Sí, o aquí con el letrerito del... Oye, si las preguntas las quieren mandar. ¿Ya? Perfecto.